¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación imposible, sin salida, sin esperanza, sin una sola posibilidad de avanzar, como si todo estuviera en contra tuya y Dios pareciera guardar silencio? Y si te dijera que hay un secreto oculto en la historia de Moisés que muy pocos han descubierto, un secreto que tiene el poder de romper las cadenas que te atan, abrir caminos donde no los hay y desatar la mano de Dios sobre tu vida de una manera que nunca imaginaste. La historia de Moisés no es solo un relato antiguo de un hombre guiando a un pueblo. Es un mapa divino, un modelo profético de cómo Dios toma a los rechazados, a los que han sido abandonados, a los que han caído en desgracia y los levanta para convertirlos en instrumentos de su gloria. Moisés era un hombre con un destino, marcado para la grandeza, pero antes de llegar allí enfrentó el rechazo, la soledad, el miedo y el desierto. ¿Te suena familiar? A lo largo de este video, te voy a revelar 8 momentos clave en la vida de Moisés que han estado ocultos a los ojos de muchos. 8 principios divinos que pueden liberar tu vida de cualquier opresión y hacerte caminar en la victoria que Dios ha preparado para ti. Pero hay uno en particular, una enseñanza en el penúltimo bloque, que podría ser la clave para desbloquear la bendición que has estado esperando. Si alguna vez te has sentido pequeño, indigno o sin propósito, si has sentido que tu pasado te persigue y que no eres capaz de llegar a lo que Dios tiene para ti, entonces este mensaje es para ti. Hoy Dios te va a hablar. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase: Dios me llama como llamó a Moisés. Escríbelo como una señal de fe, como un acto profético de que hoy recibirás una palabra que cambiará tu vida. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, le estás diciendo a YouTube que debe llevar esta palabra a más personas que lo necesitan. Y eso, mi hermano, es una forma de esparcir la luz de Dios en un mundo lleno de oscuridad. Dios te bendiga por hacerlo. Suscribirte a este canal no es solo un acto de apoyo, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos no tienen a nadie que les guíe en la fe. Pero hoy, tú puedes encontrar aquí ese espacio de edificación donde juntos creceremos en la palabra de Dios. Quédate hasta el final de este video, porque lo que descubrirás hoy sobre la vida de Moisés puede ser la revelación que cambiará tu destino. Ahora sí, comencemos con el estudio. Moisés no nació en tiempos de gloria, sino en tiempos de opresión. Su historia comienza en un contexto de esclavitud, desesperanza y muerte. El pueblo de Israel estaba sometido a la tiranía del faraón, quien temía su crecimiento y ordenó una masacre despiadada. Todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al río Nilo y asesinado. Imagina el horror de aquellos padres, viendo cómo sus hijos eran arrebatados de sus brazos y exterminados sin misericordia. Imagina el temor de una madre cuyo vientre cargaba vida, pero en un mundo donde el nacimiento de un varón significaba una sentencia de muerte. Y fue en medio de esa oscuridad donde nació Moisés. Pero lo que pocos han comprendido es que Moisés no solo fue salvado de la muerte, sino que fue escondido y preservado con un propósito divino. Su madre, Jocabed, no aceptó la condena impuesta por los hombres, sino que actuó en fe. Preparó una cesta de juncos, la impermeabilizó y confió su hijo a las aguas del Nilo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? A veces Dios permite que pases por aguas turbulentas, pero no para ahogarte, sino para llevarte exactamente al lugar donde Él quiere que estés. Moisés no fue abandonado en las aguas, fue dirigido por la mano de Dios hasta la casa del enemigo, porque Dios tiene un plan que a menudo desafía la lógica humana.
¿Quién hubiera imaginado que el mismo Faraón, que ordenó la muerte de los niños hebreos, terminaría criando bajo su techo al futuro libertador de Israel? Y aquí hay un principio poderoso para tu vida. Cuando Dios ha marcado tu destino, ni la muerte, ni los planes del enemigo, ni las circunstancias en tu contra podrán detener lo que Él ha determinado sobre ti. Tal vez hoy te sientas atrapado en una situación de opresión. Quizás el miedo te ha paralizado, o sientes que las circunstancias están fuera de tu control. Pero escucha esto: Dios te ha escondido para preservarte. A veces nos preguntamos, ¿por qué ciertas cosas nos han sido negadas? ¿Por qué algunos caminos parecen cerrarse? ¿O por qué Dios nos mantiene en una aparente inactividad? Pero lo que no vemos es que Él está protegiéndonos del enemigo hasta que llegue el tiempo señalado. Moisés estuvo oculto antes de ser revelado. Y lo mismo ocurre con aquellos que Dios ha llamado. Si sientes que Dios te ha mantenido en una temporada de espera, no te desesperes. Lo que ahora parece ser un estancamiento, en realidad es una preservación divina. Porque el Dios que salvó a Moisés de las aguas es el mismo que te está preparando para lo que viene. Pero la historia no termina aquí. En el siguiente bloque veremos cómo Dios tomó a Moisés desde la comodidad del palacio y lo llevó a un proceso que lo transformaría para siempre. No te vayas, porque lo que viene es clave para entender el propósito de Dios en tu vida. Moisés creció rodeado de lujos. Fue instruido en toda la sabiduría de Egipto. Vivió en la opulencia. Recibió la mejor educación y tuvo acceso a un mundo de privilegios. A simple vista, parecía que todo estaba a su favor, pero en lo más profundo de su corazón, algo no encajaba. Moisés no era egipcio. Su sangre no pertenecía a la realeza de Faraón, sino a un pueblo esclavizado y oprimido. Él era hebreo, y aunque fue criado en el palacio, había una verdad innegable. Su destino no estaba en Egipto, sino en la misión que Dios le había asignado desde su nacimiento. Aquí hay una lección poderosa para tu vida. Dios a veces permite que estés en lugares donde no perteneces, no para que te adaptes a ellos, sino para que descubras que hay algo más grande para ti. Moisés vivió en la casa de Faraón, pero nunca fue egipcio. Quizás hoy te sientes como él, en un ambiente que no refleja lo que realmente eres. Tal vez trabajas en un lugar donde sientes que no encajas, o vives en una situación que no refleja la promesa que Dios tiene para ti. Eso es porque Dios te está inquietando. Moisés sintió esa inquietud cuando vio la injusticia con sus propios ojos. Un día, al salir, presenció cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, y algo en su interior se encendió. En un acto de ira y desesperación, Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena. Creyó que estaba haciendo justicia, pero lo que realmente estaba haciendo era adelantarse a los tiempos de Dios. ¿Cuántas veces hemos intentado tomar la justicia en nuestras manos? Cuando Moisés trató de liberar al pueblo con sus propias fuerzas, terminó huyendo al desierto. Pasó de ser un príncipe en Egipto a ser un forastero en una tierra extraña, de la comodidad a la soledad, de la realeza al olvido. Y aquí está el secreto que pocos entienden. Dios no usó al Moisés del palacio, Dios usó al Moisés del desierto, porque el desierto no es un castigo, es un proceso de transformación. Cuando Moisés llegó a Madián, tuvo que aprender a vivir de manera completamente diferente. Se convirtió en pastor de ovejas, un oficio humilde, alejado de la grandeza del palacio. Y durante 40 años, Dios lo moldeó en el silencio. A veces, Dios nos saca de la comodidad para enseñarnos lo que necesitamos para el propósito que viene. Muchos de nosotros queremos ser usados por Dios, pero evitamos el proceso. Queremos ver milagros, pero no queremos el desierto. Queremos una unción poderosa,
pero no queremos la preparación que viene con ella. Pero escucha esto. El Moisés del palacio no estaba listo para liberar a Israel. Solo el Moisés del desierto lo estaba. Tal vez hoy te sientes en un desierto. Tal vez estás en una temporada donde parece que Dios está en silencio. Pero lo que no ves es que Dios está usando este tiempo para formarte. Él te está preparando. Porque antes de que Moisés pudiera guiar a un pueblo, primero tenía que aprender a guiar ovejas. Antes de que pudiera liberar a otros, primero tenía que ser procesado en lo secreto. No menosprecies tu desierto, porque lo que Dios está haciendo en ti ahora será la clave de lo que Él hará contigo después. Y lo que sucede después en la vida de Moisés es simplemente impresionante. Veremos cómo un simple arbusto en llamas se convirtió en el momento más trascendental de su vida. Un encuentro que cambió su destino para siempre. Ese Moisés estaba en el desierto, alejado de la grandeza del palacio. Ya no era el príncipe de Egipto, ya no vestía con lino fino, ni caminaba entre columnas doradas. Ahora, su ropa estaba gastada por el sol y sus manos endurecidas por el trabajo con las ovejas. La vida que una vez conoció había quedado atrás. Años enteros pasaron, 40 años en Madián, lo suficiente como para que Moisés pensara que su tiempo había terminado, que Dios se había olvidado de él, que lo que alguna vez soñó nunca llegaría a cumplirse. Pero lo que Moisés no sabía es que Dios estaba a punto de interrumpir su vida con un llamado que cambiaría la historia para siempre. Y aquí hay algo importante que debes entender. Dios nunca se olvida de lo que ha prometido. Tú puedes sentir que tu vida está estancada, que todo lo que soñaste quedó en el pasado, que ya no hay tiempo para cumplir lo que Dios dijo sobre ti. Pero en el momento menos esperado, Dios interrumpe la rutina con su presencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en aquel monte. Un día, como cualquier otro, Moisés guiaba las ovejas por el desierto cuando, de repente, algo rompió la monotonía. Una zarza ardía en fuego, pero lo más impresionante no era eso. Lo impactante era que el fuego no la consumía. Moisés se detuvo. Sus ojos se fijaron en aquella escena. Su mente no podía entender lo que estaba viendo. La madera debía reducirse a cenizas, debía quedar consumida. Pero no era así. Entonces, Moisés tomó una decisión. No siguió caminando como si nada. No ignoró lo que estaba viendo. Dio un paso hacia la zarza. Se acercó. Quiso entender lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, Dios le habló. Moisés, Moisés. Dios lo llamó por su nombre. No le dijo hombre ni forastero. No le dijo pastor de ovejas ni hijo de esclavos. Lo llamó por su nombre. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Dios no te ve por lo que el mundo dice de ti. No te llama por el fracaso que cometiste. No te identifica por la temporada en la que estás. Dios te llama por quien realmente eres. Y lo primero que Dios le dice a Moisés es: no te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Esto es muy importante. Las sandalias de Moisés representaban todo lo que él había recorrido hasta ese momento. Representaban su pasado en Egipto, su huida, su vida de exilio. Pero Dios no le permitiría entrar a su llamado con las marcas de su viejo camino. Moisés tenía que dejar su pasado atrás. Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros. Antes de llevarnos a algo nuevo, Dios nos pide que soltemos lo viejo, que nos despojemos de los errores, del dolor, de la identidad equivocada que hemos cargado por años. Dios no podía usar a Moisés con la mentalidad del pasado. Moisés estaba acostumbrado a huir. Huyó de Egipto, huyó de su propósito, huyó de sí mismo. Pero Dios no lo llamó para huir. Dios lo llamó para enfrentar.
Y aquí viene el momento más increíble. Cuando Moisés finalmente está de pie ante Dios, escucha su propósito de manera clara. Yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos y te envío a ti. Dios tenía un plan y Moisés era parte de él. Pero aquí ocurre algo inesperado. En lugar de sentirse honrado, en lugar de emocionarse, Moisés comienza a poner excusas. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? ¿Notas el problema? Moisés seguía viendo sus limitaciones, seguía recordando su pasado, seguía creyendo que no era lo suficientemente bueno. Y aquí hay una gran verdad. Dios no te llama por lo que tú crees que eres. Dios te llama por lo que Él sabe que puedes ser. Dios no eligió a Moisés porque era fuerte. No lo eligió porque era perfecto. Lo eligió porque había pasado por un proceso, porque había sido quebrantado, porque había aprendido en el desierto lo que no habría aprendido en Egipto. Y la respuesta de Dios es simple pero poderosa. Ve, porque yo estaré contigo. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios no nos llama para hacer las cosas en nuestras fuerzas. Nos llama para caminar con Él. Moisés no sería quien liberaría a Israel. Dios lo haría a través de él. Moisés seguía de pie ante la zarza ardiente, aún asimilando que Dios lo había llamado. Su corazón latía rápido. Sus pensamientos estaban llenos de dudas, de inseguridad. Y entonces lanzó otra pregunta. ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? Moisés temía el rechazo, temía el fracaso, temía enfrentarse a Faraón y no ser tomado en serio. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que Dios te ha llamado a algo grande, pero la duda te susurra al oído que no eres lo suficientemente fuerte, que no eres el indicado, que nadie te va a escuchar? Pero escucha lo que Dios hace en este momento. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés miró su mano. Solo tenía una vara, una simple vara de pastor, un palo de madera gastado por los años en el desierto, nada especial. «Échala en tierra», dijo Dios. Moisés obedeció, y en un instante la vara se convirtió en una serpiente. ¡Imagínalo! Moisés retrocedió asustado. Aquello que había tenido en su mano todo el tiempo se había transformado en algo completamente diferente. Entonces Dios le dijo: «Extiende tu mano y tómala por la cola». Aquí hay una clave poderosa. Dios le pidió a Moisés que tomara la serpiente por la parte más peligrosa. Cualquiera sabe que para controlar una serpiente se toma por la cabeza, pero Dios le dijo que la tomara por la cola. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándole algo fundamental. Cuando obedeces a Dios, no tienes que temer lo que parece peligroso. Moisés extendió su mano, tomó la serpiente y al instante volvió a ser una vara. Dios estaba mostrando su poder. Estaba diciéndole a Moisés: «No importa cuán simple parezca lo que tienes, en mis manos puede transformarse en algo milagroso». Y aquí viene la pregunta para ti. ¿Qué tienes en tu mano? Tal vez sientes que no tienes grandes habilidades, que no eres el más preparado, que no tienes influencia, que no tienes recursos. Pero lo que tienes en tus manos, Dios lo puede usar de una manera que jamás imaginaste. Moisés tenía una vara y Dios la convirtió en una herramienta de señales y maravillas. Lo que parecía común se volvió extraordinario en las manos de Dios. Pero eso no fue todo. Dios le dio otra señal: «Mete tu mano en tu pecho». Moisés metió la mano en su pecho y cuando la sacó, su piel estaba cubierta de lepra. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La lepra era una enfermedad temida, símbolo de impureza, de aislamiento, de rechazo. Entonces Dios le dijo: «Vuelve a meter tu mano». Moisés obedeció y cuando la sacó de nuevo, su piel estaba completamente sana. ¿Qué significaba esto? Dios no solo estaba mostrando su poder, sino que le estaba revelando a Moisés algo.
más profundo. Él tenía el poder de transformar lo impuro en puro, de restaurar lo que está dañado, de cambiar lo que parece irremediable. Tal vez hoy sientes que hay algo en tu vida que está leproso, un área de tu corazón, un pecado, un pasado que te atormenta. Pero Dios tiene el poder de restaurarlo completamente. Dios le estaba mostrando a Moisés que no dependía de su propia fuerza, sino del poder del Dios Todopoderoso. Pero aún así, Moisés dudó una vez más. Señor, yo no soy bueno para hablar. Soy torpe con las palabras. Moisés seguía y viendo sus limitaciones. Y entonces Dios le dio una última respuesta. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. ¡Qué promesa tan increíble! Dios le estaba diciendo, yo no te estoy llamando por tu habilidad. Yo soy el que pone las palabras en tu boca. Yo soy el que abre los caminos. Yo soy el que obra a través de ti. Moisés ya no tenía excusas. El tiempo había llegado. Dios le había dado señales, promesas y demostraciones de su poder. Ahora solo faltaba una cosa: obedecer. Pero Moisés aún no sabía lo que enfrentaría. El camino que estaba por recorrer sería el más desafiante de su vida. El momento había llegado. Moisés ya no estaba en el desierto, ya no era el pastor escondido en Madián. Ahora estaba de pie en la sala del trono de Faraón, frente al hombre más poderoso del mundo. Imagina la escena. Faraón estaba rodeado de sus consejeros, de sacerdotes paganos, de soldados armados hasta los dientes. La sala del trono brillaba con oro, y en los muros había jeroglíficos que contaban la grandeza de Egipto. Todo en aquel lugar era diseñado para infundir miedo. Pero Moisés no estaba solo. Dios estaba con él. Moisés y Aarón dieron un paso adelante. Con firmeza, pronunciaron las palabras que Dios les había dado. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El silencio se hizo en la sala. Faraón se inclinó levemente en su trono y entonces se burló. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí está el conflicto central de toda esta historia. Dios había declarado libertad para su pueblo, pero el enemigo se negaba a soltarlo. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando Dios decide libertar a alguien, el enemigo no se rinde fácilmente. Faraón representa todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Representa la opresión, el orgullo, la autosuficiencia del hombre. Representa la resistencia del enemigo ante los planes divinos. Y lo que pocos entienden es que la lucha de Moisés no era simplemente contra Faraón. Era una confrontación directa entre Dios y los poderes de Egipto. Por eso, Dios le dijo a Moisés que mostrara una señal. Aarón arrojó la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Los consejeros de Faraón abrieron los ojos con asombro. Pero entonces los magos de Egipto también arrojaron sus varas, y ellas también se convirtieron en serpientes. ¿Qué estaba pasando? ¿El enemigo también tenía poder? Sí, pero aquí viene lo sorprendente. La serpiente de Moisés devoró las serpientes de los magos. Dios estaba mostrando quién tenía el poder verdadero, pero Faraón endureció su corazón. Se negó a soltar al pueblo, y entonces comenzaron los juicios de Dios sobre Egipto. Las plagas. Cuando Dios demuestra su poder, Dios no envió las plagas al azar. Cada una de ellas era un golpe directo a los dioses de Egipto. Primera plaga. El agua del Nilo se convirtió en sangre. El Nilo era el corazón de Egipto, adorado como una divinidad. Dios lo tocó y lo convirtió en muerte.
Segunda plaga: ranas por toda la tierra. Heket, la diosa con cabeza de rana, era símbolo de fertilidad. Dios llenó la tierra con ranas, mostrando que tenía control sobre todo. Tercera plaga: el polvo se convirtió en piojos. El polvo representaba la creación en la cultura egipcia. Dios lo transformó en plaga, demostrando su soberanía sobre la vida. Las plagas continuaron, cada una más devastadora que la anterior. Moscas, enfermedades sobre el ganado, llagas sobre la piel, granizo y fuego que destruyeron los cultivos, langostas que devoraron lo que quedaba, tinieblas sobre toda la tierra. Cada una de estas plagas no solo era un castigo para Egipto, sino una demostración del poder absoluto de Dios. Pero aún así, Faraón se negó a ceder. Y entonces llegó la 10ª y última plaga, la muerte del primogénito, el sacrificio que cambió la historia. Dios le habló a Moisés y le dijo: «Voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva, pero a mi pueblo lo salvaré». Aquí ocurre un evento clave en la historia de la humanidad, la primera Pascua. Dios le ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin defecto y que untaran su sangre en los dinteles de sus puertas. Esa noche, cuando el ángel de la muerte pasara, donde viera la sangre, pasaría de largo y no tocaría esa casa. Y aquí hay algo impresionante. Ese cordero era una profecía de Jesús, porque siglos después en la cruz, Cristo se convertiría en el Cordero perfecto, cuya sangre nos libraría del juicio. Esa noche, el primogénito de cada casa egipcia murió. Un clamor de dolor llenó la tierra. Y finalmente, Faraón cedió. «Váyanse, tomen sus cosas y salgan de Egipto». Después de más de 400 años de esclavitud, el pueblo de Dios era libre. ¿Y ahora qué? Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto. La multitud era enorme. Ancianos, niños, familias enteras cargaban sus pertenencias y marchaban hacia la tierra prometida. Pero la historia aún no había terminado. Faraón, lleno de rabia, reunió su ejército y fue tras ellos. El pueblo de Israel estaba atrapado. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército de Egipto. No había escapatoria. Parecía el fin. Pero lo que Dios hizo en ese momento fue uno de los milagros más grandes de la historia. Y eso es lo que veremos en el siguiente bloque. Porque cuando todo parece perdido, Dios abre caminos donde no los hay. El pueblo de Israel había salido de Egipto con júbilo, con esperanza, con la certeza de que finalmente eran libres. Pero la libertad no siempre es inmediata y el enemigo no se rinde sin pelear. Los israelitas avanzaban cuando, de repente, oyeron un sonido aterrador a lo lejos, tambores de guerra, el rugido de los carros de Faraón, el estruendo de miles de caballos galopando a toda velocidad. Faraón había cambiado de opinión. Había reunido su ejército y venía con toda su furia para traerlos de vuelta a la esclavitud. Y aquí está el problema. Los israelitas estaban atrapados. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército egipcio. No había salida. El pueblo entró en pánico. Gritaron, se quejaron contra Moisés. «Nos trajiste aquí para morir en 1900, el desierto. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? ¿Notas lo que está pasando?» Apenas enfrentaron un obstáculo, su fe desapareció. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dios nos saca de algo, nos da una promesa, nos guía, pero en el primer problema queremos rendirnos. Pero entonces Moisés se puso de pie, levantó su voz sobre el miedo del pueblo y proclamó una de las frases más poderosas de toda la Biblia. «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». ¡Qué declaración de fe! El mar estaba
Delante de ellos, el enemigo venía detrás, pero Moisés creyó en Dios más que en lo que veía. Pero lo más impactante es lo que Dios responde después. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí hay un secreto increíble. Dios no le dijo a Moisés que orara más, le dijo que avanzara. Hay momentos en la vida en los que oramos, lloramos, pedimos dirección, pero Dios ya nos ha dado una palabra, y lo único que falta es que demos el paso. Dios no abrirá el mar mientras estés parado con miedo. El mar se abre cuando decides avanzar. Y entonces Moisés levantó su vara y el milagro ocurrió. Un viento poderoso descendió sobre el mar y las aguas se dividieron en dos. El pueblo vio con sus propios ojos lo imposible volverse posible. Vieron un camino abrirse donde no lo había. Y entonces el pueblo de Israel cruzó en seco. Pero la historia no termina aquí. El ejército de Faraón los persiguió. Sus carros entraron al mar abierto. Sus soldados galopaban con furia. Creyeron que podrían atrapar a Israel. Pero Dios no había terminado. Cuando el último israelita cruzó, Dios le habló a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Moisés extendió su mano y las aguas se cerraron con fuerza. El ejército de Egipto fue destruido en un instante. Los enemigos de Israel desaparecieron para siempre. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La historia del Mar Rojo no es solo un milagro del pasado, es un mensaje para nosotros hoy. Dios abre caminos donde no los hay. El enemigo puede perseguirte, pero no puede derrotarte si Dios está contigo. Lo que hoy te persigue, mañana será destruido. Cuando Dios dice que es el fin de tu esclavitud, es el fin, no hay vuelta atrás. Y aquí hay algo increíble. El pueblo de Israel no solo cruzó el mar, cuando llegaron al otro lado, empezaron a cantar. Por primera vez en la Biblia, vemos al pueblo alabar con júbilo. Cantaré yo a Jehová, porque se ha engrandecido grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¡Qué momento glorioso! El pueblo que antes era esclavo, ahora era un pueblo libre. El pueblo que antes temblaba de miedo, ahora lanzaba en victoria. Pero aquí está la gran lección. La travesía no había terminado. Habían salido de Egipto, pero aún tenían que aprender a vivir como hijos de Dios, porque salir de la esclavitud es solo el primer paso. Ahora tenían que caminar hacia la promesa. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque aunque el pueblo era libre, su mentalidad todavía estaba atada a Egipto. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios con sus propios ojos. Habían presenciado las plagas. Habían cruzado el Mar Rojo en seco. Habían cantado de júbilo al ver a sus enemigos derrotados. Pero ahora estaban en un nuevo territorio, el desierto, un lugar inhóspito, sin ríos, sin ciudades, sin cultivos. Solo arena, sol ardiente y un horizonte que parecía infinito. Y aquí es donde ocurre algo sorprendente. Apenas 3 días después del milagro del Mar Rojo, el pueblo comenzó a quejarse. ¿Qué beberemos? No hay agua. 3 días. Habían visto la gloria de Dios en Egipto, habían sido testigos de señales y maravillas, pero en el primer momento de incomodidad empezaron a dudar. ¿Te das cuenta de lo que pasa aquí? Dios había sacado a Israel de Egipto, pero Egipto aún estaba dentro de Israel. Su mentalidad aún era de esclavitud. No sabían confiar en Dios. El propósito del desierto. Aquí está una verdad que muchos no entienden. El desierto no es un castigo, es un entrenamiento. Dios no los llevó directamente a la tierra prometida porque aún no estaban listos para recibirla. Tenían que aprender a depender de Él. Y por eso Dios comenzó a enseñarles 3 lecciones fundamentales. 1. La lección del pan del cielo. Dios provee, pero quiere tu fe. Unas semanas después de salir de Egipto, el pueblo se volvió a
quejar. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde teníamos pan y carne. ¿Puedes creerlo? Estaban deseando volver a la esclavitud porque extrañaban la comida. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo viejo solo porque es lo único que conocemos? Dios escuchó sus quejas y les envió el maná. Cada mañana, cuando despertaban, había un pan misterioso cubriendo el suelo. Era dulce como la miel y suficiente para alimentar a todo el pueblo. Pero había una condición. Dios les dijo: recogan solo lo que necesiten para un día. No guarden nada para el día siguiente. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles a confiar en Él diariamente. Pero algunos desobedecieron. Intentaron guardar maná para el día siguiente, y al amanecer estaba lleno de gusanos y hedía. Dios no quería que confiaran en la comida, quería que confiaran en Él. Y lo mismo nos pasa hoy. Dios nos pide que confiemos en Él día a día. No nos da toda la respuesta de una vez. Nos guía paso a paso. Pero si intentamos depender de nuestras propias fuerzas, nuestra fe se pudre. 2. La lección del agua de la roca. Dios es tu fuente. El desierto era seco y el pueblo nuevamente se quejó. ¿Nos sacaste aquí para morir de sed? Y aquí está lo más impresionante. A pesar de sus quejas, Dios no los rechazó. Dios le dijo a Moisés: toma tu vara, golpea la roca, y de ella saldrá agua para el pueblo. Moisés obedeció, y de una roca seca brotó un río de agua fresca. ¿Sabes lo que esto representa? Cristo es la roca, y siglos después Él sería golpeado en la cruz para darnos el agua viva de su Espíritu. El mensaje es claro: Dios es nuestra fuente. No dependemos del sistema del mundo, dependemos de Él. 3. Columna de fuego. Sigue a Dios, no a tu propio entendimiento. Dios sabía que el desierto era peligroso, así que les dio una guía sobrenatural. Durante el día, una nube los cubría del sol abrasador. Por la noche, una columna de fuego los calentaba y los protegía. Pero lo más sorprendente es que cuando la nube se movía, ellos debían moverse. Si la nube se detenía, ellos se quedaban quietos. Si la columna de fuego avanzaba, ellos la seguían. Aquí hay una lección clave para nuestras vidas. No podemos avanzar por nuestra propia cuenta. Muchos quieren correr antes de que Dios les diga que se muevan, y terminan perdidos. Otros se quedan en lugares donde Dios ya no está, y terminan secos. El pueblo de Israel tuvo que aprender a seguir la presencia de Dios, porque si Dios no estaba con ellos, no había camino seguro. El mayor problema del pueblo: Dios les dio agua, les dio pan, los guió, pero muchos aún dudaban. Dios los estaba transformando, pero ellos seguían resistiéndose, y esto nos lleva al momento más triste de toda la historia. Dios les había dicho que la tierra prometida estaba cerca. Ellos enviaron espías para explorarla. La tierra era increíble, pero en lugar de confiar en Dios, se dejaron llenar de miedo. No podemos conquistarla. Hay gigantes en la tierra. Nos van a destruir. Aquí está la gran tragedia. Después de ver tantos milagros, después de ser testigos de la gloria de Dios, después de ser liberados con mano poderosa, aún no creían. Y por eso Dios los dejó en el desierto por 40 años. No porque Él quisiera castigarlos, sino porque no podían entrar en la promesa con una mentalidad de esclavitud. ¿Y ahora qué? El desierto fue un tiempo de prueba, pero también fue un tiempo de transformación. Los que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron en la tierra prometida. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos lleva por procesos, por momentos difíciles, pero todo es para formarnos. Porque antes de darnos la victoria, Dios nos prepara para sostenerla. ¿Qué viene ahora? La historia de Moisés no termina aquí. El pueblo estaba en la frontera de la tierra prometida.
a punto de entrar. Pero antes de cruzar, Moisés debía darles un último mensaje, un mensaje que marcaría sus vidas para siempre. En el siguiente bloque veremos las últimas palabras de Moisés y la lección más importante que nos deja su historia. Habían pasado 40 años desde que Israel salió de Egipto. La generación que dudó y se rebeló en el desierto había muerto. Ahora una nueva generación estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Pero había un problema. Moisés no iba con ellos. Dios le había dicho que él no cruzaría el Jordán. Moisés, el hombre que había sido usado para liberar a Israel, el que había hablado cara a cara con Dios, el que había intercedido por el pueblo una y otra vez, no entraría en la tierra que tanto había anhelado. Pero antes de partir, tenía un último mensaje, un mensaje que marcaría a Israel para siempre. Moisés les recuerda su historia. Moisés reunió al pueblo y les dijo: recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Recuerden cómo los sacó de Egipto con mano fuerte, cómo los sostuvo en el desierto, cómo les dio pan del cielo y agua de la roca, cómo peleó por ustedes contra sus enemigos, porque el mayor peligro para el pueblo no era la guerra, no era la escasez. El mayor peligro era olvidar lo que Dios había hecho, y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando estamos en pruebas, clamamos a Dios, pero cuando estamos en bendición, nos olvidamos de Él. El enemigo no solo ataca con problemas, a veces ataca con comodidad. Y Moisés les advirtió: cuando entren a la tierra, cuando tengan casas que no construyeron y cosechas que no sembraron, no se olviden de Dios, porque el corazón humano es así. Cuando estamos en necesidad, buscamos a Dios, pero cuando todo va bien, nos volvemos autosuficientes. Y Moisés les dice algo más: no piensen que han recibido esta tierra porque son mejores que otros. No es por su justicia, sino porque Dios ha sido fiel a su pacto. ¡Qué gran enseñanza! Dios no nos bendice porque lo merecemos, nos bendice porque Él es fiel. El pacto renovado, la condición para permanecer en bendición. Moisés sabía que la tierra prometida no era solo un regalo, era una responsabilidad, y por eso les dejó un pacto. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Dios les estaba dando una elección. Podían obedecerlo y vivir en abundancia, o rechazarlo y perderlo todo, porque la verdadera libertad no es solo salir de Egipto, es aprender a vivir en obediencia. El momento final de Moisés. Después de dar su último mensaje, Dios llamó a Moisés a subir a un monte. Desde la cima, Dios le mostró toda la tierra prometida, las colinas, los ríos, los campos fértiles. Todo lo que Moisés había soñado estaba allí, frente a sus ojos. Pero él no cruzaría. Moisés sabía que su misión había terminado. Jehová, Dios eterno, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y allí, en la cima del monte, Moisés cerró sus ojos y partió en paz. ¿Qué nos enseña esto hoy? Moisés nos dejó un legado de fe y obediencia. Nos enseñó que la verdadera grandeza no está en los milagros, sino en caminar con Dios. Nos enseñó que Dios nunca deja a su pueblo solo, que, aunque no veamos la promesa cumplida en nuestra vida, Dios sigue fiel a su plan. Y sobre todo, nos enseñó que el mayor enemigo no es el desierto, sino olvidar lo que Dios ha hecho. Moisés se fue, pero su historia sigue viva. Y lo que ocurrió después es simplemente increíble, porque cuando el pueblo entró a la tierra prometida, Dios hizo un milagro que cerró este capítulo de manera gloriosa. Moisés había partido, pero la obra de Dios no había terminado. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, finalmente cruzó el río Jordán.
Y aquí ocurrió otro milagro impresionante. El río se abrió, así como el Mar Rojo. Las aguas del Jordán se separaron y el pueblo pasó en seco. ¿Notas lo que esto significa? Dios no solo es el Dios que abre caminos para sacarte de Egipto, también es el Dios que abre caminos para llevarte a tu promesa. Desde el principio hasta el final, Dios fue fiel. Israel llegó a la tierra prometida. Pero Moisés no fue olvidado. Hasta hoy, su historia sigue hablándonos, mostrándonos principios eternos para nuestra propia vida. ¿Qué aprendemos de Moisés? Moisés nos enseña que Dios puede usar a cualquiera sin importar su pasado. El desierto no es un castigo, sino una preparación. El poder de Dios se manifiesta cuando confiamos en Él. Dios siempre cumple sus promesas, aunque el camino parezca difícil. El mayor peligro no es la adversidad, sino olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo más importante, la historia de Moisés nos apunta a Jesús. Moisés sacó a Israel de la esclavitud física, pero Jesús vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. Moisés fue un intercesor entre Dios y el pueblo, pero Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. El Cordero de la Pascua protegió a Israel de la muerte, pero la sangre de Jesús nos ha dado vida eterna. La historia de Moisés es la sombra de un plan mucho más grande, el plan de salvación. Y esa es la razón por la que su historia sigue siendo relevante hoy. Si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta este punto del video, quiero felicitarte. Eres de los pocos que tienen hambre de la palabra de Dios y quiero que hagas algo especial. Comenta abajo la frase: Dios abre caminos donde no los hay. Esto no es solo un comentario, es una declaración de fe. Cuando escribes esto, estás profetizando que, así como Dios abrió el Mar Rojo, abrirá caminos en tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. No guardes esta enseñanza solo para ti. Alguien más necesita escucharla. Y recuerda, suscribirte a este canal no es solo para recibir videos, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, YouTube lo mostrará a más personas que necesitan esta palabra. Ahora, quédate unos minutos en silencio. Siente la presencia de Dios. Aprovecha este momento para elevar una oración de gratitud. Porque si hay algo que hemos aprendido hoy, es que Dios nunca nos deja solos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.